Hola César, ¿cómo estás? Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú qué? Mira, fíjate que yo fui para una sesión, ¿verdad? A hacer una sesión. Sí, Iba a venir a las 5 y te mando un sí. mensaje que avisándote y resulta que no se fue porque estaba con el wifi de mi casa. No sabes que Sí. bueno, ya estamos en vivo, ya estamos en No, vivo. no, 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 Ajá. no. Sí, 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 sí. Acá Sí, sí, ya estamos. estamos en vivo. Ahí Ya después vamos, te ahí cuento. estamos, ahí estamos. Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Ujú. Recién arrancamos. Bueno, ¿Qué tal? porque hoy arrancamos poquitito antes, así que bueno. Ujú, Yo muy bien, como oirás, ujú. como podrás oírme con la voz todavía tomada. Sí, claro, eh, claro. me agarró desde el viernes pasado como una especie de afonía y Mm, bueno, no podía, no podía recuperarme de la voz, así que estuve sí. varios días sin atender. Uy, mira. Y bueno, acá estamos ahora, por suerte. Ya Em, estamos. Ujú. bueno, estamos. Pensé que peligraba mi Nuestra se- presencia hoy, ¿no? Ok, bueno. Pero por suerte no. Bendito. ¿Vos cómo Qué estás, bueno. César? Excelente, muy bien. También listo, viniendo de una sesión, ¿verdad? Así es que Mm, precisamente eso es lo bonito que tenemos experiencias sobre la piel todavía que contar. ¿Y Lo que cómo nosotros fue? contamos, ¿Cómo fue? lo que nosotros contamos aquí en esta plataforma son cosas totalmente reales que tenemos a flor de piel, ¿verdad? Tal cual como te lo comento, Mm, acabo de venir, es cosa de 10, 15 minutos que estaba con la wow. paciente. Ajá. Entonces, eh, que nuestros, digamos, personas que ven nuestros programas sepan de que todo lo que hablamos es pragmático, ¿verdad? Todo es experiencia empírica, no es nada teoría. Obviamente conocemos teoría, pero todo lo que decimos tiene un fundamento real donde estamos con las personas frente a frente resolviendo todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Así es que Sí, eso tal cual. quería entrar con ese comentario. Ujú. Y es lo más lindo de esta, es la esencia y el espíritu de este programa de difusión, Correcto, compartir las experiencias que vamos teniendo, ¿no? Vamos, correcto. algunas, bueno, por ahí las tenemos más frescas, como decís vos, otras por ahí surgen de la charla, pero bueno, la intención es ir compartiendo todo lo que tenemos como experiencia, como una charla más, ¿no? Correcto. Y bueno, hoy nos toca un tema, digamos, que para mí es muy polémico, ¿no? Ujú. Un tema que también es muy sensible en algún punto, porque no sé cómo habrá sido en tu experiencia, pero por lo menos en la mía, Ujú. hay mucha controversia con esta cuestión y hablo de lo que es implantes, Ujú. estructuras implantarias, ¿no? Ujú. Hablo de estructuras, o sea, programas que existen en nuestros campos energéticos, ¿no? En los campos, en nuestros Ujú. cuerpos sutiles, eh, y que a veces inclusive hasta se confunden con otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, a mí lo que Correcto. me entusiasmó de la idea en este programa Ujú. es poder compartir desde nuestra experiencia, hacer un pequeño aporte, ¿eh? Por lo menos desde mi humilde lugar, lo digo, a lo que pueda investigar y hemos experimentado, ¿no? No sé cómo te trata este tema a vos, César. Bueno, hay mucho que hablar, incluso algunos temas que creo que es bien importante clarificarlos, porque por ahí hay algunas personas que se dedican a este tema relacionado eh, con las experiencias espirituales y hasta se sienten orgullosos de estar implantados. Hablan de implantes Mm, mm, positivos.
Desde mi Mm, experiencia, ¿verdad? Desde mi experiencia voy a comentar ujú, que me parece que no, que implantes positivos no existen ujú, por ujú, la forma. Es decir, nosotros en los seres humanos tenemos que ver que hay muchas cosas que los seres humanos que comparten nuestro entorno, nuestro ámbito, nuestro país, seres humanos que son gobernantes y todo eso, hacen cosas que entre comillas son buenas, pero que tienes que ver el cómo se hacen, ¿verdad? El cómo, la manera, el método. Y si el método no está bien, quiere decir que el resultado, aunque en apariencia sea bueno, no es tan bueno, ¿verdad? No es tan ujú, bueno. ujú. Entonces, siendo así, pues hago este como introducción y ya cuando estemos propiamente voy a explicar por qué, ¿verdad? Mm, mm. Vos sabés que hubo una época que me empezaron a derivar un montón de pacientes con Mm. implantes. A Ah, mí ok, me decía, ¿cómo mira, no? te mando a esta persona para que la veas porque yo le hice una lectura de registros akáshicos, por ejemplo, Ujú, y ujú, le salió que tiene un implante acá, se lo vi, y tiene un implante en la cabeza, que es como un ujú, casco, me decía, por ejemplo, un caso, y esta persona no puede visualizar, no puede, tiene como bloqueado su tercer ojo y qué sé yo. Bueno, ok. Otros casos que me traían con que, bueno, esta persona tiene un implante y le salió que tiene un implante en tal lado y se lo vi. Es como una estructura, como yo te dijera, una sopapita, una forma así, una ujú. forma allá. Ok. Entonces, me acuerdo, y voy a pedirle disculpas si toso en algún momento, me voy a cortar el audio para tosar tranquilo, pero bueno, Ujujú. estoy con esta tos. Ok. Y bueno, y ahí, digamos, empecé con este tema a investigar, a ver de qué se trataba, cómo es esto de los implantes. Para mí, implante era sinónimo de Ujú, algo malo, ujú, implante era sinónimo de algo que uno tenía para perjudicarlo, para ser perjudicado, y ujú, que había sido impuesto o colocado por ujú. terceros. Sí, Después correcto. empecé a investigar. Existen, digamos, y hay una diferencia entre la que se llama la estructura implantaria y Ujú, lo que sería un implante o un programa, digamos, instaurado en una estructura implantaria. ujú, ujú, Esos programas pueden ser, eh, digamos, generados por uno mismo o por un tercero. ujú, Eh, la diferencia con lo que sería una forma de pensamiento, ¿no? O sea, hay ujú, como un universo atrás de eso. Y después están, bueno, otro tipo de cosas cuando dicen larvas, son larvas, bueno, ujú, un montón de cosas. Se empieza como como decir, desmadrar es la palabra, la cuestión y ujú. es un lío bárbaro. Entonces, Correcto. fui investigando, fui buscando información, las fuentes de donde me nutrí sobre esto son personas que vienen con recorrido dentro del ámbito de la espiritualidad, Ujú, eh, que en todo caso quien quiera preguntarme, pídeme las fuentes, se las comparto, no hay ningún problema, desde ujú. dónde me baso para hablar, Correcto. y después cuento lo que yo vi en mis experiencias, Sí, ¿no? claro. Lo que vi y lo que sentí. Sí. Hasta ahí es donde puedo compartir. Ok, Ahora, perfecto. no sé si a vos te ha pasado en regresiones Ujú. tener personas Con con implantes. estructuras energéticas o implantes, Ujú. ¿no? Porque ahí hay como una línea muy fina, ¿no? Entre una y otra, la diferencia entre una y otra. Correcto, correcto. Muy bien. Te voy a comentar un poco el tema de las experiencias que yo he tenido y empiezo Mm, diciendo, haciendo énfasis en que todas las personas que sientan que de alguna manera puedan estar implantadas, tienen que verificar que esos implantes no constituyan en una forma de manipulación de su psique e incluso en un momento dado de su forma de actuar. Eh, lo que sucede es esto. En claro. sesiones de hipnosis, una de las cosas o un denominador común que yo fui viendo es que hay muchas personas que dicen,
yo siento que estoy implantado, o incluso personas que en ningún momento eh, pensaban el tema, en la sesión de hipnosis regresiva, o como le llamas tú, regresión al origen, llegamos a determinar que sí que tienen un implante, ¿verdad? Un implante ya sea de naturaleza física propiamente dicho, o un implante de naturaleza energética, ¿verdad? Un implante de naturaleza Claro, propiamente sí. energética. Entonces, en función de eso, Es que, puedo identificar esos dos tipos de implante. A nivel de primado negativo, que todos sabemos que existe, lo podemos ver si las personas quieren, digamos, tener más claridad de lo que es un implante. Es, por ejemplo, en la película de la Matrix, a Neo lo han implantado con un aparatito, ¿verdad? Que tiene una especie de forma de camarón. Y sí, eso fue. cuando lo llevan en un vehículo que ya lo han rescatado de los enemigos, con un aparato especial, retiran ese implante, ¿verdad? Se lo retiran. Para que las personas que hayan visto la película, si no la han visto, pueden ir a verla en el capítulo número 1, la película número 1 pues, de la trilogía, que ahora ya son 4, creo, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de implante. Muy bien. Hemos sabido también que en algunos procesos de medicina tradicional, operaciones, algunos médicos de repente haciendo una operación han encontrado un objeto físico en el cuerpo de la persona, ¿verdad? A través de Sí, sus sí, escáner y todos sí, que instrumentales, o las resonancias. incluso a través de estas resonancias no lo habían detectado previamente hasta que ya está abierto el cuerpo y tienen la oportunidad de indagar que hay una. Ok, mi visión de que un implante es negativo, ¿verdad? Parte del hecho de que desde el momento que alguien ha incrustado algo en mi cuerpo Está. sin pedirme permiso, sin explicarme por qué y para qué, ¿verdad? Ha violentado mi libre albedrío y muy buena intención pueda tener, pero un ser positivo no te va a violentar tu libre albedrío, aunque tú necesites tener un mecanismo, ¿verdad? Un mecanismo para lograr un beneficio. Por ejemplo, alguien habla, dice, mire, lo que pasa es que a mí me implantaron para que yo a partir del implante pueda abrir mi tercer ojo. A mí me implantaron para que yo a partir del implante pueda tener desarrollada la telepatía, qué sé yo. Tú sabes, mi estimado Sebastián, que la telepatía, la clarividencia, presencia, todas estas, Clariaudiencia, claro, clarisintiencia. todas estas capacidades, el ser humano ya las tiene de manera natural y Claro. las podemos despertar trabajando el aspecto espiritual, y el aspecto espiritual incluso trabajándolo desde la perspectiva negativa y desde una perspectiva positiva. La perspectiva positiva es aquella en la que uno crece espiritualmente y el talento de manera natural se va dando, pero cuando uno lo hace de esa manera, tiene uno la ventaja ya del talento, de la habilidad, del poder, pero no lo usas para nada negativo, no lo utilizas para beneficiarte e incluso hasta ni lo usas porque sabes de que ese tipo de cosas te pueden desviar de tu verdadero camino espiritual. Claro. En cambio, hay personas que se meten al mundo espiritual para obtener el poder, para obtener el talento, para despertar la habilidad. Ese es su objetivo, y el objetivo espiritual nunca va a ser el verdadero objetivo. La persona que va siguiendo el verdadero camino nunca va a tener como objetivo ulterior el despertar sus poderes, que ya los tenemos, como repito. Entonces, en ese sentido, creo yo, es mi visión,
de que cualquier implante de cualquier naturaleza, con tal vez muy pocas excepciones, pudiera ser positivo. Pero, por ejemplo, yo pensaría que a alguien lo han implantado positivo, de manera positiva, cuando esta persona ha trabajado, ha recorrido un proceso de trabajo espiritual y allá en algún momento dado necesita un apoyo, necesita digamos, un mecanismo para hacerse más fácil el trabajo espiritual, que digo, sería una muy excepción, y lo hago, te lo pongo con un ejemplo que no es implante, pero que es la visión que tengo. Tú sabes muy bien que para salir en astral, para tener un sueño lúcido, para entrar en este mundo hipnótico, tu trabajo espiritual es fundamental, pero también lo puedes hacer a través de la ayahuasca, lo puedes hacer de la cannabis, que son llamadas plantas mágicas, plantas de santas, poder. plantas de poder. Y está bien, hay muchos chamanes que han trabajado espiritualmente y la planta, estas ayahuascas y todo esto las utilizan, pero como un mecanismo en el cual al verdadero seguidor del camino espiritual lo acompañan y esta experiencia se vuelve una experiencia trascendental, no como hoy que se ha comercializado y se ha vuelto una cosa de moda, hasta los artistas, ¿verdad? Famosos llegan a probar la ayahuasca sin siquiera tener una preparación, sin siquiera... Wow, Entonces, tocaste un tema hasta y salen un día vamos asustados, a hacer un programa. ¿verdad? Un día vamos a hacer un programa hablando de eso, porque es algo que Específico, me apasiona correcto, y muy tengo para bueno, contar muchas experiencias perfecto. de ese Bueno, tipo. correcto. Entonces, conclusión, ya para hacer el corolario, el implante para mí, en muy pocas excepciones, puede ser positivo. En la mayoría de los casos es negativo per se. Bueno, ¿qué tema? Yo también pensaba exactamente igual. A lo que pude llegar buscando información es que todos los seres humanos venimos con una estructura implantaria. Que esta estructura implantaria tiene programas que fueron necesarios ser implantados en la raza humana, como por ejemplo programas para no recordar las vidas pasadas, ¿no? Programas para condicionar ciertas cosas necesarias en el proceso evolutivo de la raza humana. Sí. Que la estructura implantaria en sí no es nada malo, sino que lo malo es los programas que se utilizan sobre cada una, sobre esa estructura, que pueden ser malos. Que la estructura implantaria, digamos, o los implantes, digamos, tienen una gran diferencia con otro tipo de cosas que se perciben en la estructura energética y que digamos, se diferencian por su forma. Porque, a ver, en experiencia de las personas que trabajamos con regresión o aquellas personas que tienen la visión y que hasta inclusive trabajan con energía, han encontrado, y de hecho a mí me pasó trabajando con energía en sesiones, se han encontrado formas, estructuras, ¿no? En el cuerpo energético. A veces las estructuras pueden ser como un casco colocado, como un cinturón de castidad colocado. Y esos no son implantes, son estructuras, son formas pensamiento. Correcto. Es decir, son proyecciones energéticas, formas bioplásmicas de energía. Y a veces esa energía viene de uno mismo y a veces viene de un tercero. Sí. ¿No? Entonces, esa forma pensamiento no es que te mandan un cinturón de castidad energético. Hay una persona que te protege mucho y te cuida para que, no sé, una mujer, la mujer joven, el padre que cela a la hija, que la cuida mucho para que no tenga ningún novio que le haga mal y le haga daño y todo el tiempo le está metiendo ideas de cuídate con este muchacho, cuídate con una cosa, no sé, doy un ejemplo, ¿no? Tener cuidado con esto, tener cuidado con el otro. Esa energía proyectada se le
forma así a la persona. La persona en la sesión, en una sesión, cuando entra en estado, digamos, de hipnosis y comienza a percibirse, percibe eso. Es correcto. Eso es una cosa. Eso se quita con energía. Ujú. A diferencia de los implantes. Los implantes no se quitan con energía. Se quitan solo con cirugía etérica, ¿no? Que es Claro, cirugía de los cuerpos sutiles. claro. Se quitan los implantes se quitan con cirugía. Ujú. Y por ejemplo, después están las otras estructuras que también se perciben, Ujú. en donde la persona se lo autoimpone, como por ejemplo, me pasó un caso de una chica que me lo habían mandado porque tenía un casco, un implante, me habían dicho que era un casco. Ajá, En ¿cómo ese no? momento yo recién empezaba, digamos, a investigar en el tema. Hoy puedo decir, eso no era un implante, eso era una Sí, forma de pensamiento, porque sí, esta sí. persona se había creado ese casco para ella misma protegerse de lo que podía percibir, porque tenía mucha Ujú. percepción a través de su tercer ojo, y había tenido experiencias traumáticas, ¿no? Que le Sí, habían dado miedo. Entonces, en su pensamiento se había autobloqueado eso para no tener ninguna mala experiencia otra vez. Entonces, eso yo inclusive recuerdo que en esa regresión lo intenté quitar y no pude. Y no pude, ¿por qué no pude? comprendo. Porque la persona no quería. En realidad no quería, digamos, quitárselo por lo que podía ver a través de su capacidad natural. Una de estas clarividencia en este caso. Eh, ahora pienso un poco si el tercer ojo tiene que ver pura y exclusivamente con la clarividencia, pero entiendo que no. Entonces, Ujú. acá hay como una diferencia muy importante que Sí. pude como investigar, porque en sí, por ejemplo, los implantes no suelen tener esas formas, ni de casco, ni de Ujú. cinturón de seguridad, ni de cinturón de castidad, Mm. ni de grilletes, ni armaduras, ni fundas de un brazo, ni fundas de una, ¿no? Porque a veces aparece toda una estructura energética de un brazo de la persona que no puede ejercer un determinado movimiento o hacer algo con determinado miembro, o una pierna que no le permite caminar bien y avanzar, y la persona siente que está trabada en su vida. Entonces, eso es una cosa. Los implantes Sí. tienen otras formas como de aguja, forma de palo, forma de como una estructura cuadrada, una pila. He visto implantes como una pila en las columnas. Fíjate, César, que creo que tenés Mm. el ¿Ahorita? retorno. Ahí no, ya está. Ahí está, ya está, ¿verdad? Mm. Eh, Eso lo he visto y eso lo he quitado con cirugía y lo he sentido. Fue una de las pocas veces que pude sentir que tomaba eso. En una Mm. sesión, en la columna, la persona tenía como si fuera una pila así, Sí, un implante puesto ahí. Después otros más grandes, como una especie de tubo cilíndrico, ¿no? Y sin ir más sí. lejos, voy a contar una experiencia de regresión. Sin ir más lejos, en una de mis regresiones, cuando hice mi camino, y esto te lo voy a contar, y le voy a contar acá a todas las personas que están presentes, Sí. a mí me pasaba que yo no podía visualizar, me costaba mucho Ah, visualizar. sí, Yo sí, hacía cómo de no. todo para trabajar mi tercer ojo y me costaba mucho visualizar. Y un día fui a mi profesora que me formó y fue quien me enseñó la técnica, Mm. con quien hice mi primera regresión, a través de quien me enamoré de la terapia de regresión, quien me enseñó, Graciela Tolosa, licenciada Graciela Tolosa, de Argentina. Y, y un día dije, bueno, Graciela, yo creo que me hagas una regresión para ver qué es lo que tengo acá, ¿por qué no puedo ver? Mm. Bueno, te voy a contar. ¿Querés que te cuente o no? ¿Cuento o Sí, no claro, cuento? claro, cuéntanos. Pregunto, acá hay muchas personas que están en vivo. ¿Cómo no? Bueno, porque hay algo que vos dijiste recién con esto de violentar el libre albedrío cuando hay implantes. Y acá hay un Mm. punto que yo voy a dar mi opinión, y es que siempre es necesaria la, la, la habilitación nuestra para que ese implante se instaure. Y a veces esa habilitación la damos engañados, Ujú. ¿sí? Muchas veces, bajo, digamos, nosotros
voluntariamente aceptamos engañados, creyendo que eso que nos van a dar es otra cosa. Y acá te cuento una historia de una hermosa regresión donde yo, digamos, en ese momento me empecé a ver en una vida, creo que era un hombre por el 1800, por ahí, fines de ¿Qué 1800, hiciste? ¿Que ¿no? trabajaste con esta Yo, señora? ¿Con esta yo tu fui a hacerme, maestra? Ujú, yo, digamos, me hice un montón de regresiones ujú. porque parte de mi proceso, digamos, de evolución, de limpieza, de sanación, implicó hacerme regresiones, Sí, además de un montón de otras cosas, ¿no? Que me fui haciendo. Dentro de ellas están las ceremonias de plantas de poder, que si querés te cuento en otro capítulo, en otro claro. programa, eh, que sin ir más lejos fue hace 15 días, hice una ceremonia con planta, esta que nombraste, fue espectacular. Claro. Bueno, eh, yo me fui a hacer una regresión para ver si yo tenía, qué me había pasado con ese don. Porque a mí me habían dicho que yo tenía una persona que me hizo una lectura, que yo le bloqueo que tenía, era por una negación de dones. Ujú. Entonces fui a mi terapeuta, le dije, quiero que me hagas una regresión para ir a esa vida donde me dicen que yo rechacé dones y por ende, ahora ya no puedo, me cuesta mucho activar mi tercer ojo. Sí. Entro en regresión, me conecto con una vida donde yo me veía en un cuerpo de un hombre más o menos como de mi edad, un poco más, que era muy intelectual, que estudiaba mucho, que leía mucho, vivía en una casa tipo, te la voy a hacer corta, ¿no? Una casa tipo, Ujú. como yo te dijera, no sé, del 1800, fines de 1800, algo por el estilo, y en esa regresión, yo en un momento me encuentro con seres, digamos, extraterrestres que empezaban a tener contacto conmigo. En esa vida, Ujú. yo empiezo con este intercambio a relevar datos e información acerca de ellos. Y en un momento, en esta experiencia, ellos me ofrecen eh, como una forma de darme el acceso a un conocimiento, como yo si dijera, al conocimiento universal. Esa fue la frase. Entonces yo acepté. Y en eso me veo en un lugar acostado Ujú. donde yo veía como una especie de lugar frío, metálico. Y lo particular de todo esto es que yo estaba por mi voluntad ahí, en donde no tenía miedo y no tenía ansiedad, no tenía nervios, no tenía emociones. Sí. Yo le decía a mi terapeuta, ¿sabes que no siento emociones? No me siento asustado, pero me están sujetando y esto ya no me está gustando, decía yo, ¿no? Yo todavía no entendía todo esto que te estoy contando. Hoy entiendo que me habían implantado algo acá. Ok. Eh, cuando avanzo en todo esto, yo empiezo a sentir que me habían colocado como algo en la cabeza, como si fuera con una cosa con una cinta, Ujú. con algo que entraba por acá, y yo empezaba a sentir eso que ya me estaba como generando algo por acá y por acá, Ujú. pero Sí. lo particular de todo eso, obviamente ya no podía zafarme de ahí porque estaba con las manos sujetas, no tenía miedos. Y yo le decía a la terapeuta en la regresión, no siento emociones. Me habían como anulado el centro emocional, no sé, yo Ujú. te cuento mi experiencia. Claro, claro. Esta es mi experiencia de regresión, mi historia de regresión. Ahí descubro que ellos me habían engañado y me habían colocado un implante ahí que me obstruía a cambio de habiendo yo aceptado a cambio de una sabiduría y un conocimiento, digamos, de sabiduría universal y demás, ¿no? Todo Ujú. eso, digamos, en el momento en que eh, yo empiezo a descubrir todo eso y me doy cuenta de que, bueno, era parte de un proceso de implantario que había sufrido. ¿Cómo no? Bueno, obviamente trabajamos eso, me quita eso a través de una cirugía y yo sentía cómo me iba saliendo eso, así como te lo digo, Claro, claro. así de loco. Yo sentía, esa regresión la tengo guardada,
guardada, la tengo grabada. Todas las Ujú. otras también. Me hice varias, como 5. Yo sentía como me iba saliendo y cómo me dolía, me acuerdo. Cómo me dolía eso que me sacaban de acá. Claro. Eh, Así que esa fue una experiencia, una historia de regresión Extraordinaria que experiencia. viví en carne propia, Claro. y que tiene que ver con los implantes. Y algo que coincide con la información. Obviamente después de eso me pude conectar mucho más fácilmente a través de mi tercer ojo y Mira qué empecé bueno, claro. a visualizar mucho más. Pero bueno, fui una, mm, bueno, sí, una víctima o parte, digamos, de la historia de los tantos que hay con implantes. Correcto. Eh, Después, algo que leí de la información cuando investigué es que toda esta cuestión implantaria de programas que se nos implantan en nuestra estructura original son todas por influencias extraterrestres, ¿sí? De Ujú. afuera, energías Correcto. y conciencias de afuera. Así que con esto que digo, antes de que tomes la palabra, invito a todas las personas que están acá presentes, antes que nada las saludo, les doy la bienvenida, les agradezco el tiempo, les agradecemos el tiempo y la presencia, y si quieren ir haciendo consultas, nos encanta que nos hagan preguntas. La idea es que esto sea algo interactivo, como decimos siempre, César, ¿no? Claro, claro que sí. Es Y que para puedan enriquecer. intercambiar Correcto. para enriquecer. Así que bueno, hablando de historias de regresiones, bueno, traje esta que experimenté en carne propia y fue muy particular porque Sí, vi bueno, todo, vi el yo quiero, lugar, vi las personas. en lo que estabas hablando, estaba pensando en algún tema, en un elemento, digamos, que nos pudieran preguntar, solamente existen quienes ponen los implantes, quienes están interesados en ponerlos por implantes, porque nosotros somos los Mm, que receptores de implantes, pero ¿quién los pone? ¿Por qué? mm, Bueno, en mi mm, experiencia, yo puedo decir mm, que ya puedo ampliar el concepto, con tal cual tú lo has dicho, el concepto de un implante con el, ya que tiene un propósito, ¿verdad? Tiene un propósito de claro, generar una especie de control, generar una especie de manipulación, que exacto, se pone el implante sin la voluntad de la persona o con la voluntad de la persona, pero con engaños. Tomando en cuenta eso, yo correcto. quisiera ampliar el concepto de implante eh, a un ámbito mucho más amplio. Y podríamos Mm, decir que hay implantes de esta naturaleza, partiendo de quienes los ponen. Uno, implantes puestos por extraterrestres, por ejemplo. Los extraterrestres, es sabido que a través de las abducciones, mm, mm, abducciones que son físicas o abducciones energéticas, de repente el mm, susodicho, el abducido, aparece con implantes, ¿verdad? Aparece que mm, tiene incrustado en su cuerpo eh, ujú. elementos metálicos o elementos, digamos, de alguna naturaleza. Bioplásmicos. Exacto. Ese es partiendo de extraterrestres. Bueno, un origen, otro origen más energético. Los brujos. Un brujo no necesita ponerte un implante, algo físico. El brujo lo que necesita es atrapar un espíritu, de estos espíritus de personas que fallecen adoleciendo de ira, de pereza, de orgullo, de lujuria, de envidia, y que no pueden trascender porque esa condición los mantiene en ese limbo que no lo deja Ujú, trascender apropiadamente, y que sabemos que la brujería los captura y que después los utiliza en función mm, de que si le quieren hacer daño a alguien, gracias, amor, que le quieren hacer daño a mm, alguien, se lo envían, se lo pegan a esa persona, como el caso que mencioné la semana pasada de aquella señorita que se había enamorado de un joven. El joven en su vida había tomado licor, pero como le pegaron el espíritu de una persona fallecida que era borrachito en vida, empezó a tomar licor y se hizo claro. borrachito
conflicto consuetudinario. Entonces, Lo que siendo pasa que así, acá, César, ujú, sí, sí, acá, perdón que te interrumpa, acá, digamos, hay que discriminar cuando hay una conducta que está condicionada por una ujú, energía, ¿no? Que como ujú, decís vos, por ejemplo, la persona que comienza a tomar o comienza a ponerse violenta o comienza con conductas, ujú, digamos, que no le eran comunes, eso, por un lado, puede tener que ver con entidades, almas perdidas, que se pegan, o con, ¿no? ujú, O almas que son enviadas, como decís vos, por alguien que tiene una sí, mala intención ujú, y condiciona la conducta de la persona. Después correcto, están los programas que se instalan en la estructura implantaria para generar control a través del miedo, ¿no? Por correcto. ejemplo, y también, digamos, llevar a conductas adictivas o estimular, por ejemplo, determinada, eh, determinados puntos energéticos que tenemos nosotros, y la Ujú, persona se encuentra después con consecuencias en su conducta. Si, por ejemplo, ujú, te trabajan con algo que te estimula el segundo chakra, es muy ujú. común que la persona tenga conductas de actividad sexual, digamos, sumamente eh, Sí, sí, sí. amplificadas, sería, ¿no? Y Enfermizas, otras ¿verdad? cosas también, ¿no? Porque Ujú, si te trabajan en el tercer ojo, muy posiblemente te generen confusión mental, ujú, obnubilación de la conciencia, y hasta inclusive más avanzadamente, a sí, llevarte a pensamientos sí, negativos y ese tipo de cosas. correcto. Y después, ¿qué más? Iba a decir una cosa Ujú, que estabas ujú, nombrando vos, ujú, eh, que se me olvidó. ujú. Vale, pero vos seguís Bueno, charlando, que no, yo seguí iba a hablando, que poner, después me va a volver. como digo, la idea era generar como una especie de un sentido de implante en un concepto más ampliado. Mm, El tercero que iba a poner era el ejemplo de lo que nos sucedió en el 2020, ¿verdad? mm, El famoso mm, pinchazo. Esos que mm. no le quepa la menor duda a la gente que fue un implante, ¿verdad? Que fue un Yo implante. creo, yo Entonces, creo, la gente estamos, quienes lo hicieron, están implantados. Así, y es, no hay vuelta de hoja. es un tema, Cuando, es un cuando tema, es hemos, polémico. cuando hemos hecho sesiones para que las personas sepan que en la sesión hemos ido a ver en cómo se muestra el contenido de ese pinchazo y se ve en una especie de lombricillas extremadamente pequeñas, obviamente microscópicas, pero son especie de Nano, gusanillo, ¿verdad? Eso fue lo que nos mm, pusieron, eso fue lo que les pusieron. mm, Además, ¿verdad? Además, que hay gente que dice, no, pero es que nos pusieron grafeno, nos implantaron grafeno. Lo que pasa es que eso cuando también lo escuché. lo ves de manera energética, se ve diferente, que es lo que Mm, estaba poniendo yo del ejemplo con la película de Neo, ¿verdad? mm. De la Matrix, que Sí, entiendo. cuando lo retiran como una especie de camarón, pero cuando ya lo botan al suelo, se ve que es una especie de aquellos antiguos, ¿te acuerdas los televisores aquellos que habían antes que eran de Sí, tubos? sí, O sea, sí, de aquellos que tenían transistor, una especie de tubo de transistor. Entonces, sí. ellos le dan la forma Ujú, dependiendo el propósito. Entonces, en mm, conclusión, tres tipos hemos mencionado, pueden haber más, pero del origen es extraterrestre, el origen puede ser energético y el origen en este caso puede ser de nosotros mismos, dañándonos a mm, nosotros como humanidad y que pudieran haber otros. Pero a manera de ejemplo, por si las personas que nos están viendo se preguntan, bueno, ¿yo estaré implantado o no estaré implantado? Pues si el 2020 se puso el pinchazo, que no que le quepa la menor duda que está implantado y que necesita tomar un procedimiento de naturaleza, hacerse su sesión de hipnosis para eliminar la parte energética y hacerse su proceso físico con estas plantas medicinales como el apio y estas que ayudan a ujú, eliminar minerales y cosas nocivas de la sangre. mm, ujú. Detox, decís vos. Es complementario, Ujú, exactamente, ¿verdad? Es mm, complementario. Entonces, en ese sí, sentido, bueno,
te digo, nosotros tenemos muchísimas posibilidades de trabajar si la gente comprendiera de que eso le está haciendo mucho, mucho, mucho daño, ¿verdad? Y que necesita eliminarlo. Mm. Pensaba también en los momentos de susceptibilidad o en los momentos en que uno puede verse expuesto, ¿no? A este tipo de cosas, porque si hablamos mm, de implantes o de programas que son instalados, vamos a decir así, en estructura implantaria, hay que tener en cuenta que uno sin querer puede exponerse a algo que lo hace vulnerable a eso, ¿no? Em, entonces, estaría bueno resumir un poco cuáles son, a tu entender, y cuáles son, a nuestro entender, las situaciones de vulnerabilidad, ¿no? En las que uno puede quedar expuesto en eso. Porque cuando uno se expone a eso, hay momentos en que uno se debilita, digamos, su campo vibracional Ujú. y, digamos, el campo vibracional queda expuesto, ¿no? También Ujú. cuando de repente el campo vibracional o el cuerpo energético sufre fisuras, ¿no? Sufre rajaduras, ¿no? Y ese Y debilitamiento también en momentos en que eso abrimos que el acabas de campo. decir, el debilitamiento de tu campo vibracional, fundamentalmente, digámoslo así, fundamentalmente, el debilitamiento lo ocasionamos nosotros mismos, ¿verdad? Sí, o cuando estamos sometidos a contextos que generan, por ejemplo, vibraciones bajas, como por ejemplo Producto de que miedo. no podemos entender o no podemos manejar los factores externos, ¿verdad? Por eso lo que sucedió en la época del 2020 fue algo, digamos, que todo se daba para que todo eso se generara, porque a las personas se les infundía miedo, ¿no? Exactamente, Entonces, cuando vos tenés miedo, vibras bajo. Cuando vos exacto. vibras bajo, bajas tus defensas y sos más vulnerable. Ujú. Entonces, todas esas ideas de miedo, ¿no? Parecía que estaban como todo muy bien pensado, son los que te hacen vulnerable, ¿no? También Efectivamente. aquellas situaciones en las que digamos, vos podés ser vulnerado en tu voluntad. Hay momentos en que uno se Ujú. encuentra debilitado en su voluntad, ¿no? Una persona en estado de ebriedad o falto de lucidez por lo que haya consumido, es una persona que su voluntad ya no está tan, ¿no? Es más permeable su voluntad. Es una persona Efectivamente. que se lo puede. Entonces también ahí hay situaciones de vulnerabilidad, ¿no? Estados de ebriedad, de pérdida de sí, de eso de ebriedad, ¿sí? No importa por lo que haya sido. Si Ujú. tomaste una planta de poder, también estás en un estado a merced de la energía de la planta. Pero eso es distinto porque vos estás guiado por una persona, digamos, que te protege en un ámbito protegido, ¿no? En donde hay un círculo, digamos, Y cómo llegas a hacerlo, y cómo llegas a hacerlo, ¿no? porque si tú llegas por pura curiosidad, bueno, que es uno de los casos que mucha gente lo hace, quiero probar esto, pero bueno, pero no se ponen a pensar que la persona llega a hacerse, por ejemplo, un tratamiento de ayahuasca, pero Mm, llega con una carga energética de que sus padres se están divorciando y él está sufriendo esta pena, llega con un malestar en el sentido de que su pariente tiene cáncer y está ya en las últimas etapas, o sea, llega con una carga emocional que lo hace vibrar, como tú lo dices, negativa, lo hace vibrar con una baja frecuencia y se va a hacer el ayahuasca. Entonces no puede ser, ¿verdad? Si vas a hacer uso de eso, pero tienes que llegar con el espíritu alegre, y debe llegar mm, preparado, ¿verdad? Que si un pariente se te está falleciendo, pues entender el fenómeno de la muerte. Cuando ya tú conoces el fenómeno de la muerte, ya no te causa dolor, tú bien lo ujú, sabes. Incluso hay culturas
que la muerte es un motivo de fiesta, porque ya cumplió su propósito en esta vida y ahora ya tiene que pasar yo les digo, ya pasa de primaria a bachillerato, ya no tiene por qué quedarse en Mm, primaria, ¿verdad? Sino que pasa a bachillerato o a la sí, universidad. Entonces, exacto, en función exacto. de eso, cuando tú ya el conocimiento, ya vas entendiendo todo esto, todas las vicisitudes de la vida, ahí están. Si no las puedes Ujú, resolver, pues si no las puedes resolver, nada ganas bajando tu nivel vibracional. mm. No puedes Algo, pagar la deuda, no puedes mm, pagar la deuda porque no tienes los recursos. Pues sí, no la puedes pagar, no la puedes pagar y lo que tienes que hacer es buscar mecanismos para un día poder hacerlo, pero no te acongojes de que estoy apenado, que esto, que me estoy muriendo, que lo otro, no, porque eso ya te da no solamente el problema de la deuda, sino que te da el problema de ¿cómo se llama?, de mm. vibración negativa que te puede perjudicar ya en la parte emocional y en la parte espiritual. Algo que iba a decir y que me parece Mm, importante es que por ahí digamos, es importante tener en cuenta de que a veces los síntomas que uno puede tener ujú, también pueden tener, digamos, un origen que no está relacionado con ningún implante, ¿no? Y acá ujú, es donde entran en juego, por ejemplo, las larvas astrales, ¿no? okey, ujú, Que eso, digamos, difiere del implante porque la larva en sí no tiene un propósito como el implante, que ujú, el implante por ahí tiene un propósito, ¿no? Que es controlar, o sea, a través del correcto, miedo, ¿no? correcto. Anular. Entonces, la larva en sí Es más un simplemente parásito. es un ser parasitario, Ujú, sí, exacto, que se alimenta de la energía y se adosa, digamos, se pega a nuestro campo vibracional solo para ujú, alimentarse. es Lo que pasa correcto. que al estar ahí genera, digamos, por ahí trastornos y que se vivencian, digamos, como con síntomas determinados en Ujú, base a dónde esté y el tamaño y la cantidad de las larvas, que son seres del bajo astral, ujú, que se nos pueden pegar en cualquier lugar que vamos, ¿no? ujú, Por eso hay claro, lugares a los que no es recomendable ir sin protección, ¿no? claro. Porque hay muchos seres de este tipo que se alimentan de la energía que hay en esos lugares, pero hay una diferencia, digamos, importante entre larva e implante y forma pensamiento distinto, ¿no? Exacto, exacto. Así que hago esa salvedad, esa diferencia, que me parece importante de remarcar, ¿no? Correcto, correcto. Em, ¿Tenemos algún y después, comentario? ¿No alguna pregunta? No, no, están todos muy, no, muy no, ¿verdad? callados, la verdad. Okey, No, no, okey, no, no. perfecto. Estoy acá viendo los comentarios mientras estás vos hablando, que cada tanto miro así un poco para abajo, Ah, porque okey. estoy Mm, viendo los comentarios, alguien que quiera hacer alguna pregunta. Pero ujú, bueno, particularmente el tema implantes es algo muy controversial. Yo me he encontrado con implantes y con formas pensamiento, ambas dos. Y en estos casos, en, en- en varios de estos casos hay formas de pensamiento, digamos, autoimplantadas, digamos, mm, o creadas, digamos, de la misma persona que, que están ahí, que no se deben quitar también, ¿no? mm, Digamos, ujú. todavía no están en el momento de ser removidas. Así que también eso existe. Me ha pasado en regresiones, eh, pero siempre, sin ir más lejos, hace poco tiempo en una regresión que tuve a una chica, le saqué que tenía, y eso era una forma de pensamiento, tenía implantes y formas de pensamiento, o Ujú, estructuras bioplasmáticas. Tenía una especie de cinturón de castidad, que era como una especie mm, de ropa interior en la parte de mm, abajo, digamos, sí, sí. que le tomaba, digamos, todos los órganos vinculados con sus órganos genitales. Ujú, Y después ella también estaba sintiendo y tenía algo en el oído, pero que era ya como una especie como de un clavo que tenía clavado, ¿sí?
y eso ya era una estructura, era un implante, y eso sí, al sacarlo lo sintió y todo, ¿no? Esa regresión no fue hace mucho, increíble, me acuerdo. Y ahí hubo de un caso y del otro, ¿no? Sí, De implante y de estructura bioplasmática, por decirlo de alguna manera. correcto, correcto. Y de Ahora, larvas también. yo quiero hacerte una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. Muchas veces cuando la persona no está preparada, por ejemplo, imagínate que invitan a alguien que vaya a un culto religioso, va a una reunión llamada reunión social espiritual de esta nueva, de la nueva era, ¿verdad? De esto de la New Age. En ese tipo Ujú. de lugares se dice que a veces se generan ese tipo de reuniones y que en los procesos que ellos hacen hay gente que termina implantada. ¿Que Mm. eso puede ser una leyenda urbana o te parece que sí, que puede ser cierto? Mira, yo creo que hay muchas situaciones en las que uno se puede ver expuesto, y esta es una. Ujú. No quiero decir con esto que en todas esas reuniones pase eso, ¿no? No Sí, estoy diciendo eso, sí. sino que es un momento propicio, porque vos imagínate, una persona que es un canal, un canal, ¿no? Perdón Ujú. mi voz, les pido disculpas. Una persona que es canal, ¿no? Y no lo practica, no vive de eso, pero lo es, tiene sensibilidad y demás. Puede tranquilamente estar en conexión con seres que a través de él, a través de esa persona, ¿no? Ujú. Eh, median para llegar a otras, Sí, ¿no? Entonces, en una reunión de ese tipo es muy posible que al compartir el campo áurico y todos abrir su campo energético, digamos, que queden expuestos a eso. Es como si vos estuvieras en una reunión en donde alguien tiene gripe, no lo sabe, ¿no? O tiene alguna enfermedad sintomática contagiosa y sin querer por estar con los demás contagia. ujú. Esto parece, es similar, ¿no? Sí, Entonces, sí. cuando hay una reunión de este tipo, se arma un vórtice de energía donde Ujú. todas las personas y su campo áurico se unen, ¿sí? Se comparte el campo áurico y Sí, dependiendo de lo que estén haciendo, se abren como canales que somos, digamos, todos somos canales. Y en una reunión así, digamos, se abre el canal del que es facilitador como el que es participante, no sí, importa. claro, Y claro. ahí es donde se genera, digamos, por ahí esa conexión. La Lo que posibilidad. pasa que, ¿cuál es la diferencia? Y acá déjame, me tomo un minutito más para decir, ¿cuál es la, qué es lo que hace a una situación segura y a otra situación insegura? Porque también existen un montón de sesiones grupales de terapias energéticas donde no pasa nada de todo eso, Ujú, claro. ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque la persona que asiste, que facilita o que guía en ese grupo, tiene, digamos, los medios, técnicamente hablando, adecuados para proteger los campos con los que va a trabajar. Ujú, Es decir, cuando una persona, y esto lo digo desde mi rol de terapeuta holístico, cuando yo ujú, hago una sesión grupal, por ejemplo, de conexión, donde transmito energía o activación Kundalini, yo tomo los recaudos suficientes para que, digamos, ninguna de esas personas infecte a otra o nada, digamos, se entremezclen, digamos, en ujú. esos aspectos, o haya, digamos, eh, formas, digamos, de proteger el vórtice que estamos abriendo, ¿sí? Correcto. Existen formas de proteger ese vórtice, de que todo lo que salga eleva la luz, sea, Ujú. digamos, removido, ¿sí? Entonces, Fíjate que hay también, una, claro. una idea de que incluso cuando nosotros hacemos una sesión de hipnosis, ¿verdad? Este, en una sesión de hipnosis pudiese ser la persona, el sujeto puede ser implantado, ¿verdad? Obviamente, este, son ideas, pues son ideas.
De hecho, fíjate que hay un amigo que hace hipnosis, ¿verdad? Del grupo, estos grupos que salen en las redes sociales, donde dice, hay gente que dice que estoy implantado, ¿verdad? Que estoy implantado. Ajá. El hipnoterapeuta dice, hay gente que dice que yo estoy implantado. Entonces, puede darse eso, que nosotros en un tema de trabajo pudiéramos quedar implantados tanto el sujeto como el hipnoterapeuta. Yo creo que uno está expuesto, como Ujú. toda persona que se expone a un campo energético y que se abre como canal. Sí, Ahora, eh, técnicamente hablando, un buen terapeuta debe tomar todos los recaudos necesarios, ¿no? Para que eso no suceda, ¿no? sí, Ahora, puede suceder accidentalmente y bueno, sí, somos humanos, ¿no? Cualquiera se sí. puede, no sé, digamos, puede ser víctima de eso, como, como, como puede pasar como me pasó a mí en mi vida pasada. En Ujú. realidad, técnicamente hablando, si el terapeuta, digamos, toma los recaudos, eso no sucede. Muy improbable. Ahora, es poco probable o es muy baja la probabilidad. Ujú. Es muy baja la probabilidad. Yo trabajo generando, por ejemplo, un campo energético porque eh, eh, aprovechando, digamos, en las regresiones que yo, digamos, soy canal de energía, porque me formé como maestro Reiki y seguí desarrollando las técnicas energéticas, yo Claro, genero claro. un campo energético y elevo la vibración, me gusta trabajar con cuarzos, entonces al paciente lo rodeo de cuarzos, lo pongo en una estructura, en realidad, generalmente utilizo una Ujú, estructura, una geometría sagrada, y de ujú, esa manera, digamos, activando energéticamente ese vórtice, se genera un nivel de vibración alto que de ujú. alguna manera es como un escudo, opera como un Correcto. escudo de protección. Bueno, Eso en el ámbito terapéutico, pero si, por ejemplo, yo eso. estuviera viendo el programa y te pudiera hacer la pregunta, qué recomendaciones me pueden hacer a mí eh, para no ser implantado? ¿Cómo me Y protejo yo para no creo ser que, implantado? uh, bueno, yo creo que primero es tener la vibración lo más alto posible, Ujú, ¿no? Segundo es si uno va a compartir en una actividad grupal, bueno, llevar protección desde algún cristal que lo proteja, ¿no? ujú, Depende de la persona, digamos, se puede hacer a través de la visualización y desde el punto de vista energético, eh, vibraciones, protecciones. ujú. Entonces uno cuando va protegido, ¿sí? Hay formas, técnicamente hablando, de envolverse en campos de protección. Ujú. Están aquellos que, digamos, piden protección a las energías arcangélicas, por ejemplo, Correcto. ¿sí? Y todo eso sirve y protege, ¿no? Ujú. Pero como siempre digo, la mejor protección es nuestro campo áurico, Correcto. es nuestro Estamos de escudo, acuerdo. como nuestro sistema inmune, ¿viste? Ujú. Como del cuerpo el sistema inmune, bueno, de lo energético, el campo áurico. Y El si campo uno, áurico y se si mantiene uno está, fuerte. tu nivel vibracional está bien elevado, muy elevado, tú estás trabajando y está muy elevado, pero se dio la final de la Copa América, ¿verdad? La final, y te invitan a ir al partido, estás en el estadio, donde está la gente enardecida y todas las vibraciones y todo eso, a pesar de que estés en un estado vibracional alto, ¿te expones o no te expones a ir a un evento de tal magnitud? Yo creo que es difícil sacar una conclusión así, digamos, que vos digas, bueno, si vos vas, te va. A ver, en todo lugar en donde hay mucha gente junta, uno se Ujú, está mezclando con personas que no sabe qué traen, ¿no? Y ujú. quién son. Claro. Normalmente, digamos, no suele pasar eso porque suponete que vos vas a una reunión así, te encontrás en un contexto así, ¿qué te puede pasar? Que estás al lado de una persona que tiene una entidad pegada, por ejemplo, Ujú. o que tiene un implante. Los implantes no se van a contagiar, Claro. no son como los piojos que salta uno a otro. Ahora, si la persona tiene una entidad pegada,
tiene que haber mucho emparejamiento energético vibracional para que se te pegue a vos. Si no, esa entidad queda ahí pegadita, porque además, por ejemplo, en el caso de una entidad, digamos, están adheridas por una cuestión de la atracción que genera el campo áurico. Entonces, yo no es solo me tan imagino en el preciso momento, fíjate bien, minuto dolor, ¿eh? 111.11. ¿Sabes Sí, qué pasó en el ahí minuto está. 111.11, verdad? No, ¿de qué te referís? No, En, ¿qué en, en pasó? el partido de la Copa América. ¿Qué sucedió en el minuto 111.11? ¿Sabes qué pasó? Esperá, no me fijé en el tiempo, pero ¿fue cuando Argentina hicimos metió el el gol? gol. Argentina metió gol No lo en vi el, el en, minuto, en el el reloj. 111, fíjate, ¿En serio? 111.11, exacto. Wow, Fue exacto en eso el es un... 111.11 para aquellos que son No lo numéricos, vi. ¿verdad? Para los que Pero les lo que, gusta la numerología. No lo ajá, había visto eso. exactamente. Fíjate, muy interesante. Fue exactamente en eso. Entonces, en ese momento te puedes imaginar una explosión energética, ¡bra! ¿Verdad? Wow. Muy, muy, Sí, o muy sea, yo creo espectacular. que en los lugares donde vibra, o sea, porque también están aquellas situaciones donde uno se encuentra en un grupo, en un conglomerado de personas que vibran alto, porque lo que está Ujú, sucediendo genera alegría, genera felicidad. claro, Eso es otra cosa, ¿no? sí. Eh, Eso es otra cosa. Distinto es cuando uno está en un velorio, ¿no? Ujú, ¿no? Y sí, entonces lo que se vibra son energías más bajas. sí. O en un, no sé, en un lugar donde hay gente, digamos, alcoholizada, ¿no? Y cosas así. Ujú, Pero, entonces, bueno, nada, esto me parece como a tener en cuenta. Más que nada, también es importante darle tranquilidad a las personas, ¿no? De que esto no es que uno, digamos, va por la vida siendo víctima de todo lo que anda por ahí dando vueltas. Tampoco es correcto. tan así, ¿no? Tenemos nuestra protección y esa protección es nuestro campo vibratorio y hay que cuidarlo, Totalmente de acuerdo. como el sistema inmune del cuerpo. Y también hay que limpiarlo, como nos limpiamos el cuerpo. Uno se baña todos los días, bueno, el cuerpo energético también tiene que bañarse, limpiarse. Ujú, Así que también eso es parte de los cuidados. parte de los cuidados. Este, mm, lo que pasa es que en materia de implantes estamos hablando de que nosotros cuando trabajamos en regresión, trabajamos con esta persona, pero no con este cuerpo físico. Trabajamos con el alma de la persona y con todo lo que trae de hace mucho tiempo, Ujú, muchísimo tiempo, y vaya a uno saber por cuántas cosas o situaciones ha pasado, ¿no? Que ujú, todavía sigue, digamos, teniendo en su haber. Entonces, correcto. el tema es este, ¿no? Desde la terapia de regresión. Eh, mm, Ir ahí, ir al origen, como me gusta a mí, ir al origen de eso para Ujú. trabajarlo. Y todo lo que se pueda quitar a través de la regresión, bien, y lo que requiere, digamos, por ahí alguna otra técnica, bueno, verlo con el terapeuta indicado o con quien sea para trabajarlo. Ok, yo Existe quiero hacer, una... yo me quiero convertir en el que hace la pregunta. Si Dale. alguien tiene dudas de que tiene un implante, necesariamente tiene que ser una terapia holística, Reiki, hipnosis al origen, constelaciones familiares, o puede la medicina tradicional, tratamiento de medicina formal de academia Mm, médica le puede ayudar. Me hiciste una buena pregunta. Puede ser que sí, dependiendo del tipo de técnica, ¿no? No sé, por ejemplo, capaz que elevando la vibración con acupuntura, o sea, Ujú, pero en realidad, hasta donde yo investigué, los implantes solo, por lo menos lo que investigué, se ujú. trabajan con cirugía, Espiritual, cirugía del cuerpo energético, ¿no? Claro, sí, sí, cirugía etérica. sí, Ujú, sí, hasta donde pude investigar. correcto, Así correcto. que no lo sé, no sé si hay otra técnica Ujú, que, no sé, pone la acupuntura, ¿no? No me suena, ujú. no me suena. No me suena. Para mí hay que trabajar sobre el cuerpo energético, abrir el tejido energético, quitar como cuando un cirujano abre el cuerpo, quita Yo y tuve cose. Lo mismo. yo tuve una experiencia con una persona cercana mía,
cercana, Mm, familiar mío, mm. que fuimos a hacer una terapia de imanes, ¿verdad? Una Ah, terapia de mira. imanes. Ujú. Y en la terapia de imanes, esta persona, al nomás ponerle los imanes aquí en la parte de la cabeza, esta persona entró en un estado hipnótico a partir de los imanes y empezó a ver grises, ¿verdad? Extraterrestres, de estos grises que estaban a su alrededor. Y, No. y uno de ellos incluso se acercaba y se le ponía enfrente a la cara como que la estaba viendo así. Ujú, qué feo. Entonces, Qué bueno. en una terapia de imanes, fíjate, de imanes. De verdad te Bueno, comento porque tengo esa experiencia yo, ¿verdad? tengo algo que decir del tema de los imanes, porque hasta donde yo leí, el cambio de polaridades en el campo Ujú. electromagnético genera, digamos, libera de cosas que haya pegadas en el campo, Ajá, ok. hasta donde pude leer. Entonces, me parece que la técnica de imanes podría tranquilamente generar esto, porque Ujú, si nosotros cambiamos la polaridad de nuestro, pues nosotros tenemos una polaridad positiva y negativa, ujú, ¿no? ujú. Claro, Electromagnética. correcto. Entonces, si nosotros a través de esa técnica de imanes generamos se dice, ¿cómo se dice? Cuando se traspolan, los polos se alternan, ¿cómo es? Ujú, sí, No sí. sé nada de yo, la parte eléctrica, no sé ni cambiar una bombita, así que no Ajá. voy a ponerme a hablar de eso. Pero, digamos, si esto se altera, se alterna, se Ujú, cambia, ujú. entiendo que puede llegar a generar tal vez alguna sobre el implante, no que se lo quitan, pero tal vez que lo desactivan, ¿no? Ujú, correcto. Una desactivación podría ser. Eh, por eso hay que tener, digamos, muy en cuenta esto y en materias de regresión. Nosotros los terapeutas cuando nos encontramos en el espacio entre vidas, es donde mayor cuidado tenemos que tener con los seres que se nos acercan a trabajar, a Ujú, asistir, porque muchas veces pueden ser, digamos, seres oscuros o seres que tienen un propósito que se ujú. camuflan, ¿no? Y se acercan. Uno ni bien abre el campo y ve, se puede encontrar con cosas que estaban ahí de antes. Entonces, Correcto. hasta que eso no es removido, eso está ahí. Bueno, nosotros como terapeutas es como un cirujano que se encuentra, puede ver hasta un punto, pero cuando abren, viste, a veces dice, mire, por lo que pudimos ver hasta ahora es una cosa, pero Sí, claro, eh, claro. cuando abrimos nos encontramos con la verdad de lo que hay adentro. Ujú, Bueno, esto es parecido, uno, digamos, tiene una estimación, pero hasta que no entran en hipnosis, en regresión, y el campo se abre, perdón, no sabe a ciencia cierta con qué se va a encontrar, ¿no? correcto. Entonces, cuando eso pasa, nos podemos encontrar con cosas así, que bueno, que hay que remover, hay que quitar o hay que tener en cuenta, hay que discriminar, digamos, de qué tipo de, de ser o energía se trata. Ujú. Y te pido disculpas, pero voy a toser un poquitito, si querés, anda llenando el bache, porque me agarró una picazón. Sí, sí, el tema de implantes en general para los que nos están viendo y escuchando es un tema muy interesante desde la perspectiva de Ay, la gracias. de esta proceso de hipnosis, porque muchas de las circunstancias que las personas están padeciendo en la parte Mm, física, en la parte emocional y espiritual, su origen es el implante mismo. ¿Verdad? Entonces, removiendo el implante, ya la persona a mm, veces se siente más feliz. Removiendo el implante, ese dolor físico se va. Y removiendo el implante, pues la persona en la parte espiritual se encuentra a sí misma y es más feliz. Entonces, en ese sentido, la remoción de implantes es necesaria, ¿verdad? Para una salud en los tres ámbitos, físico, emocional y espiritual. sí, totalmente. Sí, sí, Ujú, sí, la verdad que sí. Este, mm, y hasta donde he podido ver, bueno, se pueden remover, se pueden quitar, digamos.
como se pueden remover otras cosas, ¿no? Sí. Em, Y sí, la verdad es que... todos eso partiendo de que todos los implantes, la mayoría son negativos, pero en tu experiencia, y como Sí, digo yo, que si excepcionalmente, muy excepcionalmente hay un implante que es de naturaleza positiva, ¿verdad? Obviamente no se va a remover, pero yo no que el terapeuta te verifique encontré que sí es nunca algo así. positivo, ¿verdad? Ujú. Sí, claro, claro, Yo nunca correcto, encontré algo así, un implante positivo, no sé, ¿verdad? digamos, la verdad que, Es- por lo menos yo hablo de mi experiencia y sí, de lo que pude ni investigar, yo, ni yo, ¿no? ¿verdad? Exacto, ¿verdad? La verdad que no sé cómo es. Mirá, yo igual te voy a decir una cosa. Ujú, Investigando, alguien, digamos, del ámbito que hablaba del tema decía, hay implantes que quitan implantes. La verdad eso no sé cómo sería. sí, 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 sí. Eh, pero bueno, no sé, es un tema bravo, ¿no? Es decir, y que me gustaría seguir investigando para ver qué información tienen aquellas personas que tienen esa visión, ¿no? Ujú, Que ven más allá y qué dicen de los implantes, porque sí sé de que se han encontrado con muchas formas de pensamiento, un montón, ¿no? Esto que decimos, los cascos en la cabeza, ujú, ¿no? sí, Vinchas, cosas que traban acá, cinturones de castidad, un montón de cosas. Pero de correcto. implantes que he visto con forma de aguja, con forma de clavo, con forma de pila, así, más grande, tipo como un desodorante, todas esas cosas, Ujú, me gustaría, digamos, también encontrar más información que nos pueda nutrir mucho más de esto y de cómo pueden afectar dependiendo del lugar en el que se encuentran, porque he encontrado en las piernas, en la columna, en los oídos, en el tercer ojo, en la cabeza. ujú, Eh, Hace mucho tiempo, una de mis primeras sesiones, me hiciste acordar algo. Había ujú, un paciente que le quité algo también de acá, del tercer ojo, me acuerdo, y lo sentía. Era un paciente que también venía, me acuerdo, hacía regresiones y empezaba a tener imágenes todas desordenadas, era como yo no, ujú. no podía llevarlo en la regresión Sí. porque me decían, es como que me pasan dibujitos, es como si me estuvieran proyectando una película, me decía. Ujú. Pero era una cosa atrás de otra, no podía hacer frenar esa como cadena de imágenes que se le iban. Sí, claro, claro. Era increíble lo que le pasaba a ese muchacho. Muy, muy particular, no lo había visto antes, ¿no? Y él me decía, es como que no te puedo decir que veo, porque yo le preguntaba, y bueno, ¿qué estás percibiendo? ¿Qué estás viendo? Me decía, no te puedo decir que veo porque son un montón de cosas que se me vienen una adelante, Sí. una después de otra. Le estaban proyectando una película en la cabeza. Él Ujú. estaba viendo el torrente o el flujo ideativo, digamos, que le lo atormentaba, digamos, ¿no? Y con ese estímulo, eso que le estimulaban desde la implante que tenía. Y si lo Mm. saqué, me acuerdo que lo agarré física, eso lo agarré energéticamente y Mm. lo saqué, y él sentía cómo iba saliendo eso y el dolor que le generaba. Eso fue una de mis primeras regresiones Ujú. hace un tiempo, hace Ah, un par de mira, años. interesante. Sí, no me olvido más de ese muchacho, porque aparte yo no tenía mucha experiencia y yo intentaba frenar el flujo de esa información que le llegaba a modo de registro visual. Y no podía, y no paraba. Decía, no puedo, digamos, no te puedo decir todo lo que veo porque son un montón de cosas que me van como mostrando, no sé, me decía, Mm. es como Sí. muy, muy particular. Hay implantes Eh, que se necesite y más de una sesión para removerlos? mira, yo creo que si uno puede en una regresión sacar todos los implantes, si están Ujú. para ser removidos. Sí. Algo que iba a decir y me llamó la atención es que muchas de las personas que habían tenido implantes e inclusive en otras regresiones, contactos con extraterrestres,
tenían regresiones en la época de Egipto. Eso me llamó mucho la atención. Muchos con la época de Egipto. En la época de Egipto, contacto extraterrestre. Sí, claro. En algunos habían sido implantados. Otros me acuerdo que había una regresión, me acuerdo que el muchacho me decía, me dieron como una caja, como una especie de cubo, me decía. Y, y en el transcurso de la regresión, yo le iba diciendo, bueno, fíjate qué haces con el cubo. Me decía, yo, digamos, veo que coloco el cubo y es como si lo activara. Y del cubo, me decía, empiezan a salir como, como pedazos de partes del cubo, me decía, no Ujú. sé qué son, como esquirlas, como... Y esas cosas se me van metiendo adentro, me decía. Mirá cómo lo Imagínate. estaban Ah, implantando. Eso correcto, sale y se correcto. me está metiendo y se me va metiendo adentro, me decía. Me hiciste acordar de esa regresión, César. Sí, sí, Mirá, sí. era un artefacto que le habían dado, que cuando lo activaba, todo salía y se le metía adentro. Me decía, se me Mira. está metiendo todas estas cositas adentro, me decía. No me olvido más. Ahora me haces acordar, eran todos Ujú. implantes y era Correcto, de la época de Egipto. Qué loco. verdad. ¿A cuántos se habrán Correcto. agarrado en esa época que no Te puedes entendían imaginar. nada y le Correcto. decían cualquier cosa y los engañaban, ¿no? Así que, qué increíble, fíjate vos, no hace acordar a una película que hay de un cubo también que se mueve, no sé si lo viste, y que salen Ujú. cosas y qué sé yo. Bueno, hay tantas cosas tan particulares, ¿no? Eh, en donde donde se nos engaña tan fácilmente, eh, que bueno, nada, creo que muchos pudimos ser víctimas de los implantes y yo fui uno, ¿no? Y bueno, nada, pensaba si contar esta experiencia o no, Ujú, pero ujú. bueno, hoy desde la distancia y sabiendo que la mayoría de los seres humanos sufrimos implantes, eh, lo comparto porque fue una experiencia en carne propia y Claro, fue claro. y sumamente particular. Así que bueno, yo viví muchos años con ese implante en la cabeza y no sé, no tuve mayores problemas de mi vida. La verdad que se ve que era algo para mantenerme ahí controlado, porque Ujú, hasta ujú, determinado momento de mi vida eso no me dificultó nada hasta que empecé en el ujú. ámbito espiritual, de la Claro, espiritualidad, claro, a claro. desarrollarme y a buscar, digamos, eh, a necesitar del tercer ojo, ¿no? De esa Ujú. capacidad. Y ahí es Sí, donde empezó como a verse que había una obstrucción. eh, y bueno, nada, así las cosas, ¿no? Pero claro bueno, que sí. muy particular y invito a todos bueno, a que por el medio que sea, se hagan una revisión de esto, ¿no? Para ver si realmente hay algún implante y después, bueno, que se lo quiten con quien quieran, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Mm, este, mm, hay muchos medios para eso y, bueno, nada, no tiene nada de extraño, ¿no? Tener un implante y encontrarlo y, bueno, Claro hacérselo que sí, quitar. Mm. es correcto. Así que bueno, no hay muchas preguntas. Veo personas que están participando del vivo que dicen, bueno, a ver. Ah, no, acá dice simplemente Instagram anuncia que hay alguien que está viendo el video en directo y demás. Ujú. Y muchas personas que fueron ingresando, no sé cuántas personas hay en la sala porque es raro. Dice, se unió. Muchas personas dice que se unieron. Así que saludo a todos los que están acá presentes, agradeciendo su escucha. Si tienen alguna pregunta que hacer, alguna duda, que se animen a hacerla. Y si no, igual agradecemos el hecho de estar acá presentes. Y bueno, por mi parte creo que he compartido historias de regresiones de implantes, varias, y de no implantes que parecían ser implantes y Ujú, no lo eran, ujú. también. Así que bueno, no me acuerdo de ningún otro caso más, pero seguramente
seguramente habrá otros por allí. No sé si vos, César, te acordás de algún caso más, pero bueno, ya estamos 1 hora 22, Una hora no sé, 22. un Ujú. poco sobre la hora, no sé si hay algo que quieras No, decir yo solamente agradecer a todos los que que te estuvieron parezca presentes. relevante. Ujú. No, ya abarcamos, creo yo, los elementos y puntos principales. Vamos a, Ujú. los dejamos a descansar, César, Dejamos y descansar. también descansamos nosotros, Claro que sí. y yo particularmente mi voz. Claro que sí. Bueno, saludos a todos y los Bueno, esperamos el próximo miércoles, siempre 18 horas El Salvador, Centroamérica y 21 horas Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires. Los esperamos. Exacto, César. Muchas gracias por compartir una vez más este hermoso espacio, César. Gracias. Un Hasta pronto. saludo para Saludos. vos, para los tuyos y a todos los presentes. Un beso enorme, como siempre digo, cuiden mucho su energía. Saludos. Claro. Saludos.